se forme la rumba, pa' que se forme, pa' que se forme la rumba, pa' que se forme, pa' que se forme la rumba, pa' que se forme, pa' que se forme la rumba. Se soltó la mocha de los palenques, ambiente que se enciende, aguardiente y cajón, fumeteo, ron, sentimiento camina, afinado la bomba que se desafina, mira, el do, re, mi, fa, sol en su salsa, la poesía borracha, el arte de vanguardia, la guarandavia. Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar una vez más, gracias por poner este espacio, sea video, ya sea podcast, ya sea el comprimido de Telegram. Hoy traemos un programa, esta vez iba a ser breve, un tema que a los cubanos nos toca de cerca, un tema de economía. Sabemos, esto no es un podcast de economía, siempre lo digo, pero siempre hay que hablarlo e intento que no todos los episodios sean de economía. Por suerte no todos son de economía, pero este creo que sí, si es que a esto se le puede llamar economía. Hoy vamos a estar hablando sobre la corrupción, es decir, sobre la lucha contra la corrupción. Yo creo que en algún episodio del Solar, que no recuerdo ahora el número, fue el episodio del salario, me acabo de acordar. Estuvimos hablando de todas estas cuestiones de el papel que juega la corrupción en la reproducción de las necesidades de los individuos, los ciudadanos, los trabajadores, los obreros, los burgueses, todo el mundo en el país, incluso los que más corrupción hacen, que bueno, no sé quiénes son, todo el mundo supone, no todos, pero bueno, se supone, vamos a dejarlo en el plano de la suposición. Y el tema de hoy es precisamente ese, toca todas estas cuestiones, que es la lucha contra la corrupción. El tema se me ocurre obviamente a raíz de esta serie de dramatizados documentales, dramas históricos que se dan todos los días en el noticiero, conocidos popularmente, al menos yo los conozco como Tras la Huella. Tras la Huella del noticiero, donde todos los días se captura a personas que van cometiendo algún tipo de delito económico. Suele ser siempre el mismo tipo, bueno, desvío de recursos del sector estatal hacia el sector privado, acaparamiento, en fin, anda por ahí siempre la cosa. Y este tema yo creo que es a lo obvio. Tal vez no salga a lo obvio en este episodio, pero a veces lo obvio, bueno, a veces casi siempre lo obvio es lo que menos se ve. Entonces, por eso quería hablar de lo obvio. Es que a veces uno va buscando complejidad en los problemas, en las cuestiones, y termina perdiéndose en la rama. Por eso insisto en lo obvio, que no es precisamente lo primero que se ve lo obvio. Lo obvio es lo simple, y lo simple es lo más difícil de ver. Pero ese es otro episodio. Y bueno, la lucha contra la corrupción me lleva a recordar una cosa que yo escuché hace años. No era un académico, no era un intelectual, no era alguien conocido en este mundo, una persona cualquiera, que bueno, la sabiduría popular es muy, muy importante, a veces es muy importante. Esta persona me decía que si en Cuba se hace una lucha a muerte, digamos, contra la corrupción. Aquí hago un paréntesis, que es entender por corrupción, es decir, desde el punto de vista del delito económico, la corrupción más o menos se mueve entre la alteración de precios y cantidades. Entonces, haciendo esta salvedad a lo que es el delito económico de la corrupción. Y también hay que tener una variable en cuenta, y es que quién tiene la capacidad, digamos, legal, el poder para alterar precios y cantidades. Es decir, eso nos crea una especie de ambigüedad en el término, pero bueno, en este episodio voy a referirme a corrupción, una noción, la noción popular del término, o sea, todo lo que tiene que ver con el invento en Cuba, que puede ser delito. Hay tipos de inventos que no son delitos. Bueno, la persona me decía, usando el término corrupción, que si se emprendió una lucha a muerte en el país contra la corrupción, la economía se iba a venir abajo. Y eso me lleva al primer punto, que es más bien introductorio, sí, todavía estamos en la introducción, que es la importancia en una economía, y ahora sí ya me acojo al criterio de un teórico, un gran teórico de la economía, menos la economía convencional, que es John Keynes. Tiene una pronunciación más bonita en inglés, pero lo estoy diciendo en español. Keynes, así fría e incorrectamente. Keynes centró su obra, o menos, se puede decir en cierta medida que centró su obra a partir de la comprensión del efecto dinamizador
que puede tener y que tiene en una economía la demanda. Y esto está estrechamente relacionado con la idea, ¿no?, de la sabiduría popular que yo incorporé. Y es que al atacar la corrupción cae la demanda. Es decir, hemos visto en el episodio del salario, pero bueno, no hay que ver el episodio del salario, igual lo pueden ver, no es que esté malo, tampoco que esté bueno, pero se puede ver, se puede escuchar, no está en formato video. El cómo, el monto, digamos, que necesita una persona para consumir, para vivir, un salario medio en Cuba que anda por los 700 pesos y no ha subido, no alcanza para lo mínimo para vivir en un mes. Yo he citado en ese podcast un artículo que me gusta mucho de un periodista, investigador cubano, se llama Aurelio Pedroso. A lo mejor es abogado, es antropólogo, es sociólogo, pero bueno, para mí periodista e investigador, sabrá Dios no sé qué es exactamente de formación. Un artículo donde él tomaba lo que se necesita al mes para vivir, y la cifra era 1000 y pico, la cifra era 1000 y pico de pesos cubanos al mes. Y evidentemente ese espacio se cubre, es decir, esa brecha entre lo que se gana y lo que se necesita para consumir. Y hemos visto también el papel poco significativo desde el punto de vista estadístico de las estadísticas oficiales. Por ahí me han comentado algunas personas que realmente las remesas en Cuba son mayores, pero bueno, yo aquí no podría hablar de lo que me dice alguien, sino de la más o menos lo oficial. Al menos ese dato es el que tomo. No es significativo a nivel per cápita, digamos, por persona al mes. Por tanto, otra buena parte del consumo se explica a nivel estadístico por invento, ¿no? Y justamente si se ataca todo ese invento, corrupción, da igual, evidentemente la demanda cae. O sea, cuando una persona inventa, no inventa y destruye el dinero. O sea, inventa y con eso, bueno, depende de los márgenes de invento, ¿no? La cantidad, ¿no? Lo que dé. Llega a fin de mes, vive un poquito mejor, pero siempre va al consumo. Depende de la escala, mientras más arriba se esté, digamos, más se capitaliza el invento. Digamos, una persona, pongamos, un alto administrativo puede que exista, puede que no exista, suponiendo, ¿no?, que mueve una gran cantidad de dinero, posiblemente lo capitalice, o en un banco, bueno, baja el colchón, quizás a través de un tercero lo ponga en un negocio, pero bueno, mientras más abajo, más se destina el invento a la subsistencia. Es decir, buena parte del invento va a la demanda. Pero dime cómo ando. Pero dime cómo ando. Conectado, respirando. Superamos la introducción y nos llega al primer punto. Cuando se ataca todo el invento, se está atacando también el consumo, y eso es una cuestión extremadamente importante, porque en una economía, si se deprime la demanda, bueno, esto es obvio, un ciclo de lo que se produce más lo que se importa para vender a la población, a la gente, a los ciudadanos, consumidores, y al no tener los ingresos suficientes, simplemente cae la demanda. Si cae la demanda, se afecta el ciclo de realización de la economía. O sea, se produce y se compra, se recupera el dinero, se va a producir. Bueno, ese ciclo se afecta. Y bueno, teleclase, en fin, cultura política de preuniversitario, las crisis del capitalismo, bueno, no son del capitalismo, las crisis económicas en la modernidad son crisis de no realización de la oferta. Y bueno, aunque ese no es el tipo de crisis específica de los sistemas de producción de escasez, dígase los socialismos reales, eso puede ser una causa de escasez. Es decir, evidentemente, si no se realiza la producción, cae la economía. Y además, la demanda siempre puede ser un elemento que estimule aún más la producción. Es decir, si la demanda tiene una X cantidad de ingresos, puede ser que sirva de un incentivo para estimular la producción. Pero bueno, ese es otro tema, porque en Cuba el comportamiento de la inversión es un podcast. Voy apuntando para el próximo. No se me va a olvidar, pero igual. Es un tema pendiente, es un tema muy importante, el comportamiento de las inversiones en Cuba, que no es solo el anuario estadístico, hay más allá para comprender el comportamiento de las inversiones en Cuba. Y lo voy a apuntar para que no se me olvide hacer un episodio sobre eso. Espero. Entonces te hablaré de una cuestión que se afecta, y esto no estoy hablando de algo ético, político, políticamente correcto, ideopolíticamente correcto, sino una realidad. Al atacar la corrupción, es decir, fulanito
Ahora estaba pensando en un tarragüe noticiero, me llamó la atención, que tenía que ver con el mundo de la herrería, o me equivoqué, de la cristalería. Bueno, no me acuerdo, era el mismo, eran dos, no sé. Era todo un tejido de gente alrededor de algo, una provincia, se va para otra, unas planchas, algo así. Bueno, esa persona que inventa eso, que se roba eso, con ese dinero consume a una cafetería privada, va a una cafetería estatal, compra arroz, compra frijoles, carne de puerco, es decir, compra una serie de cosas en el sector privado, en el sector estatal, en el sector cooperativo, este raro intermedio. Al final siempre se termina en manos del Estado, ya sea a través de impuestos. Hay toda una circulación que se genera a raíz de consumo, de ingresos para demandar a raíz de toda la cadena. Ahora, está el otro lado, que es el lado de la oferta, el lado de la producción. Bueno, el lado de la producción, un poco, bueno, más o menos lo mismo, y es que desde el lado de la producción, el invento e independencia del sector, obviamente, genera, o puede generar, o en muchos casos está generando, encadenamientos productivos, o sea, buenos, malos, en fin, cortos, lo que sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Que una empresa productora de planchas de no sé qué, se las lleva, se las vende a otra persona, ese otro, vamos a poner que una cadena corta, se las vende a uno, que después las transporta, se las vende a uno, que las acapara, después se las revende a otro, y además hay alguien que lo transporta, es decir, mira cuántas personas involucradas. Coge dinero, o sea, el que se lo lleva, el que se lo vende primero, el que lo transporta, digamos, estaba pensando en las planchas de metal, estoy conectado con las planchas. Las planchas de metal, después el herrero fabrica y vende. Si hay un pequeño encadenamiento que incluye también la transportación. Eso puede ser con alimentos. De hoy del noticiero, en el caso de un queso, un tipo que hacía queso y lo vendía a cafeterías del sector privado. Es un encadenamiento productivo más largo, más corto, que se está generando y que está dando empleos, ingresos. Pero bueno, un encadenamiento productivo, hay un ciclo de algo que sobre todo responde a una necesidad. Estaba pensando en el del herrero, en última instancia se producen rejas, ventanas, cosas de herrería para la gente, las necesita, las demanda, las compra, se consume. Y en el caso del queso, para cafeterías que demandan el queso como un insumo y que con eso producen pizzas, panes, da igual, para personas que también quieren eso para consumir. Es decir, hay todo un encadenamiento de que produce dos puntos, un encadenamiento, o sea, una estructuración determinada, simple, de la producción por un lado y además satisfacción de necesidades de consumidores, sea mercancía de alimentos o cosas más elaboradas como productos de herrería. Esto se va de lado, esto se va de lado, esto se va de lado, y esto se va de lado, esto se va de lado, y esto se va de lado, esto se va de lado. Esa corrupción genera encadenamientos que vienen a cubrir espacios siempre que el sector estatal no cumple. Sabemos que en Cuba hay espacios privados, espacio ilegal, espacio legal, donde el sector estatal no llega en cuanto a criterios de eficiencia, calidad. Eso es una realidad. La apertura en Cuba, el sector privado, mal llamado cuentapropismo en muchos casos, no estatal, que es el término peor de todos, se usa mucho en noticieros, porque la capacidad de eficiencia y de satisfacer las necesidades por parte del sector estatal no eran suficientes. Entonces hubo que abrir al sector privado. Pues ocurre lo mismo con el invento. Hay una regla muy válida, es que el mercado cubre todos los espacios. Eso se traduce en algo tan sencillo como que las relaciones humanas, donde hay una necesidad insatisfecha, va a haber alguien, algo, un conjunto de personas que va a aprovechar eso para conectar. Siempre que existe una necesidad insatisfecha, la capacidad, el espíritu humano de adaptación va a cubrir ese espacio de alguna manera. Si la dinámica estatal no es capaz de cubrirla, bueno, se genera lo habido y lo por haber, y es el caso de Cuba, siempre con el tema de los mercados negros y todas las actividades económicas que no están permitidas y que se pueden hacer. Por ejemplo, ni siquiera tiene que ver con la corrupción, en el caso de las casas, en el momento donde en Cuba no se podían vender las casas, no se podía, pero algo se inventaba para determinada manera moverse, porque eran
es una necesidad adquirir una vivienda. Es decir, hay cosas que la legalidad te pone y que no se puede hacer, pero la vida humana, la experiencia humana, la inteligencia humana es mucho más, y la necesidad humana es mucho más rica. Una restricción legal, entonces se crean los espacios. Evidentemente, la población necesita, la gente, la ciudadanía, productos de herrería, y ahora estoy con este ejemplo, de alguna manera se va a generar una dinámica, que si lo estatal no lo ocurre, lo genera lo particular, lo privado, para que se produzcan las rejas. Y así puedo pensar con cualquier cosa, actividades económicas que no estaban permitidas y la gente las hacía. ¿Por qué? Porque existía una necesidad de eso y se encuentra el espacio y se hace. Entonces, al atacar el tema de la corrupción, el invento, también se está acortando determinados espacios productivos generados siempre al margen de la ley, pero que quitándole toda esa envoltura jurídica nos queda todo un sistema, un encadenamiento, un automovimiento, una estructura productiva que se genera al margen de la ley y que en última instancia esa estructura productiva genera ingresos y genera consumo. La corrupción, por un lado, genera ingresos para que se consuma y genera espacios productivos. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? No estoy diciendo ahora que hay que coger y el problema es la legalidad y hay que legalizar toda la actividad económica de corrupción que sea ilegal. Pero siempre esto tiene unos márgenes y unos matices que vale la pena abordar. Creo que, por ejemplo, se pueden analizar los casos. No es un caso, es una relación lógica. Estaba pensando en los espacios donde siempre o casi siempre, pensando en el hilo de la corrupción, se toma como punto de partida un recurso que vino a fuente primaria, casi siempre, más ahora que estamos todos cerrados, es el Estado. O sea, es una máquina que se extrajo, que se hace algo, una máquina que no tal vez nada de eso, pero es una adaptación que se extrajo del sector estatal. Es decir, estamos hablando de que los insumos y los medios de producción, por llamarlo así, la maquinaria, en fin, que se usa en determinados espacios productivos de invento, o de una persona que coge algo de un lugar estatal y lo revende en otro. O sea, siempre la fuente primaria va a ser el sector estatal, ya sea de algo para revender, ya sea de fuente de materia prima, ya sea de los propios medios de producción. Evidentemente no tiene que ser absolutamente así, pero la idea es que el encadenamiento siempre termina o puede terminar en el sector estatal. O sea, la fuente siempre está ahí. Estaba pensando, la harina, bueno, ¿de dónde viene la harina? O sea, cosas así muy básicas. Y eso nos dice qué es lo que se está cuidando cuando se ataca esto. Se está cuidando realmente la propiedad estatal. Pero bueno, se dice que daño al pueblo. Bueno, es que evidentemente el que roba algo ya no inventa algo y después lo vende, bueno, se lo está vendiendo a la gente. Es decir, el invento no es un mecanismo de destrucción de capacidades productivas. Cuando se hacen los reportajes en el noticiero o se condena a eso, se habla como si desde el punto de vista económico el invento fuera un mecanismo de destrucción, cuando realmente es un mecanismo de generación de actividad económica. Y, o sea, no podemos decir que es roba ni algo dañino a la salud. O sea, quien coge, vuelvo al tema el caso del queso, inventaba la leche, no recuerdo de dónde, y vendía queso. Bueno, está vendiendo queso, no es ni siquiera cigarro. El cigarro, bueno, el que fuma, imagínense. Queso, algo que es un alimento que sirve, es decir, no destruye, sino que crea. O sea, crea, pero para crear, digamos, crea un faltante, crea una ausencia, una pérdida en la contabilidad estatal. Los de derecha roban con la izquierda y los de izquierda con la derecha. Y el pueblo cierra sus ojos, fieles a su lavado de conciencia. Bueno, ¿dónde está la solución? Evidentemente no se puede legalizar una cosa que afecta la rentabilidad, los inventarios del sector estatal. Pero no habíamos dicho, en cambio, que sí se está generando un encadenamiento. Bueno, ese encadenamiento se puede aprovechar y es la mejor manera que tengo que ilustrarlo, porque esto no es una regla para todos, sino que depende de casos específicos. Hay muchos lugares donde se inventa, o sea, la fuente primaria de materia prima, como lo que hemos mencionado, es el sector estatal, y que alguien lo coge y está toda la cadena, ¿no? Lo saca, se lo vende a otro, otro lo reelabora, en fin, no sé de algo específico ahora. En esos casos, y que hay casos donde se hace eso y que la empresa, la fuente primaria,
no tiene, digamos, no reporta pérdida. O sea, eso se inventa con algo que no es un excedente, pero que se inventa sin afectar realmente las utilidades. O sea, sin que pierda un margen de utilidad esa empresa, esa unidad productiva, ese es lo que sea estatal, esa entidad estatal. Bueno, en muchos de esos casos, perfectamente, ya hay todo un tejido, uno puede, la propia empresa puede aprovechar. Ejemplo clásico, una empresa que tenga que ver con el tema de la harina, terminó de proveer a todas sus panaderías estatales. Bueno, en este caso es tal vez un poco complejo porque ya existen esas alianzas, pero si algún trabajador te está inventando y en última instancia te está vendiendo algo que está sacando de la empresa, ya ha creado todo un tejido de distribución, se puede aprovechar ese tejido de distribución, simplemente que sea a través de esa persona que ya es, digamos, el negociador, lo que está negociando con lo que no es suyo. Sí, se le puede vender. En el caso de las planchas, un tipo que ya tenía creada toda una estructura de distribución de planchas de metal para hacer productos de herrería. Se puede hacer con eso. La empresa puede aprovechar ese mismo encadenamiento e incorporar a su contabilidad esa venta. En vez de el que lo vende ganarse, bueno, lo que se ganaba vendiendo las planchas, se puede perfectamente, sea la empresa la que se lo venda a esa misma persona y que sea el mismo tipo que ya creó el tejido, el negociador, con 1% para la empresa y 1% para esa persona que antes era el traficante delincuente y ahora puede ser simplemente un trabajador más negociando a nombre de la empresa, suponiendo que quiere hacerlo, simplemente se establece la alianza. Es decir, en muchos de estos espacios se generan encadenamientos que simplemente quedan fuera de la legalidad, pero que no afectan la eficiencia en el sentido, eficiencia no es la palabra, las utilidades de la empresa en el sentido de que existan más ingresos que costo. Es decir, una realidad, existen muchos lugares donde se inventa en Cuba sin que las empresas dejen de ser rentables. En todos esos casos se puede aprovechar todos esos encadenamientos y que eso, si era algo que se hacía al margen de la contabilidad de la empresa, y a la contabilidad que no existe, el bolsillo, dígase el que inventaba, se puede incluir a la contabilidad de la empresa y hacer un acto tan sencillo como que fulano que es herrero, en vez de tener que pagarle las planchas robadas al que las está sacando, simplemente se las paga directamente a la empresa. Y así no se destruye, que es el verdadero delito, destruir capacidades productivas. Destruir tejido siempre y cuando ese tejido no se está construyendo sobre la afectación real. Digamos, una empresa que reparte pan, tiene un contrato que de pronto no tenga pan porque todos los panes se robaron. Esto es un muy mal ejemplo, pero bueno, una empresa que produce sacos de algo, de pronto no puede entregar a las personas con las que hizo contrato porque se robaron. Y aún así, eso puede, suponiendo que exista cierta libertad de decisión en las empresas, incluso poner a las empresas a decidir con quién quieren negociar. Vuelvo al caso de las planchas, estoy que cambio de ejemplo uno para otro, en dependencia de qué quiero ilustrar. En el caso de las planchas, digamos que tenga un compromiso con otra empresa, sin embargo, le resulte más rentable vendérselo a un herrero directamente que le compra todas las planchas de un viaje o que le da un mayor precio. Es decir, incluso esta cuestión de ver hasta qué punto y dónde es legalizable ese intercambio, porque en última instancia ese acto de corrupción de invento es un intercambio mercantil al margen de la ley, donde esos intercambios mercantiles puedan ser legalizados y lo permitan, que no afecte el rendimiento de la empresa, se puede hacer y no tenemos ningún problema. Y si el objetivo es, insisto, cuidar la propiedad estatal y la contabilidad estatal, incluso eso no puede estar por encima de la economía real, o sea, de las estructuras productivas reales generadas o los encadenamientos de circulación y de distribución generados, siempre y cuando no sean dañinos. En fin, eso puede ser otro debate, dañinos a un bienestar social. Que de qué me mantenía, a mí me preguntó un juez. Que de qué me mantenía a mí, me preguntó un juez. Y yo le dije robando. ¿Cómo se mantiene usted? ¿Cómo se mantiene usted? Pero yo no robo tanto. Me extraña. Siempre y cuando todo eso no ocurra, muchos de estos encadenamientos pueden pasar a hacerse de forma legal. Un ejemplo sencillo, muchas de las cosas del cuentapropismo del sector privado en algún momento se hacían de manera ilegal
hasta que encontraron un espacio legal y se pueden hacer. Algunas se han estado haciendo al margen de la ley todavía y están a espera de la legalización. Entonces muchos de estos espacios se nutren y se construyen, muchas de estas cadenas sobre intercambios mercantiles, muchos de ellos pueden ser legalizados, insisto, siempre y cuando no afecte el rendimiento y la eficiencia empresarial. Es decir, muy sencillo, siempre que esa transacción le sea rentable a la empresa, que posiblemente lo sea en muchos casos, y que exista cierta norma, porque eso mismo no se puede quedar, digamos, una escuela que compre no sé, planchas de hierro para algo, porque los mismos profesores van a hacer las ventanas y las sillas, da igual, no puede quedarse sin eso porque un privado vino y le compró a la empresa que vende las planchas, todas las planchas para hacer ventanas para vender. Siempre y cuando no ocurran estos desequilibrios que realmente se determinan fuera de la economía propiamente, si son normas que se dictan desde afuera, lo que es la economía entendido en un sentido estricto, puede funcionar y mucho de esto puede pasar a legalizarse. Y sobre todo, lo más importante, eso demostraría, que no es el caso, o sea, sería expresión de una capacidad de adaptación y de inclusión de la dinámica de la gestión estatal. Es decir, algo tan sencillo como que es capaz de insertar y de aprovechar los propios encadenamientos generados de manera espontánea. Si hay encadenamientos generados económicos de manera espontánea y que son eficientes por sí solos, habría que ver y consultar muchos casos para ver hasta qué puntos y en cuáles simplemente es una cuestión de legalidad y de partida. Insisto, si el trabajador se ingresó una X cantidad de dinero por vender las planchas por la izquierda, puede ser la empresa la que ingrese ese dinero, sin afectar todo encadenamiento productivo que ya es funcional a la vida económica real de la sociedad. Hay heridas que trascienden vivas, desfigurando la piel de la atalaya. Mi corazón es solo hebras de titán, aguantando las metrallas que se soborna con puñales en silencio. A cada huella que me sangra de los pies, la resistencia es el alma del hambre que se trafica tras luz de la ley, que sigue sepia la anestesia de la ira, acuchillándose con óxidos. Y bueno, creo que esto era lo más importante que tenía que decir. He sido un poco amplio, estas cuestiones a veces generan confusión y creo que la mejor manera de entenderlo es ver la economía siempre como un ciclo, bueno, también que es una esfera que forma un ciclo. Eso es un poco complejo de imaginar, pero creo que la mejor manera es una esfera con flechas en todos los sentidos. Creo que los que escuchen el podcast van a tener un poco más de dificultad para imaginárselo, o a lo mejor no, y quitarle también todos los velos y las trampas que construye el discurso político, el discurso ideopolítico, el discurso jurídico, para comprender realmente qué es lo que está ocurriendo desde un punto de vista económico, en el sentido de lo que se produce, lo que se consume y las estructuraciones que esto genera. Y como conclusión, que no me gusta dar conclusiones, creo que se puede pensar de otra manera el impacto. Es decir, no se puede perder de vista el horizonte, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, y que el verdadero objetivo es generar producción, generar consumo y generar demanda. Es decir, el verdadero objetivo es la economía real. No puede destruirse mecanismos económicos que satisfacen necesidades, que estimulan el consumo, la demanda, simplemente porque están fuera de la ley o porque se hace de una manera tal que afecta, solamente porque se hace fuera de determinado espacio, no le conviene a una contabilidad que simplemente es porque está siendo excluyente. Porque la diferencia entre que sea legal o no, muchas veces un papel, ¿no? Yo creo que eso debe pensarse y valorarse en todos los casos. Insisto, no es legalizar la corrupción, no es legalizar el invento, es ver todos los espacios donde el invento sería simplemente un acto, puede ser un acto. O sea, lo que lo está convirtiendo en invento es el marco legal y que tras una legalización sería algo provechoso para la propia dinámica, los propios ingresos, la propia gestión empresarial y sobre todo no destruye siglos productivos de consumo generados de manera espontánea y que, importante, satisfacen necesidades, que es una cuestión esencial
en la economía, la satisfacción de necesidad. No me falte que te falto, no me abuse que me intrigo, cubano mata cubano, infección de raciocinio. Gracias por llegar al final de este episodio. Si les gustó, si no les gustó, si les parece que hablé demasiado, que hablé muy poco, cualquier comentario. No se suscriban, que eso no es importante ahora mismo. Bueno, sí, suscríbanse, pero que tampoco les voy a caer arriba. Yo agradezco que se acerquen al programa, no todo el mundo tiene que gustarle esto. Y nada, gracias nuevamente, un abrazo. Sentimiento cabina, afinado la bomba que se desafina, mira.